en Fórmula Noticias. Arturo Sánchez, qué gusto saludarte, ¿cómo te va? Muy buenos días. Buenos días, mi querido Jaime. Pues aquí siguiendo estas noticias y con mucho interés, buen dato que proporciona la jefa de gobierno. Esperemos que las investigaciones prosperen adecuadamente. Exactamente, Arturo, en un tema que pues indigna ciertamente a la ciudadanía, lo que ocurre con la violencia contra las mujeres. Arturo, regresemos a todo lo que está ocurriendo en la arena política, pues muy intenso, y tú trabajaste en el INE, Arturo, y me gustaría empezar por ahí. Error, no error, escondieron, no escondieron, gestionaron mal la encuesta. ¿Qué te dice todo lo que ha ocurrido y esta confrontación entre el Ejecutivo y el Instituto Nacional Electoral, particularmente con dos personajes que han sido pues, ciertamente muy mediáticos? El presidente Lorenzo Córdoba, presidente consejero, Ciro Murayama, uno de los consejeros, que están a punto de terminar incluso sus periodos de consejeros en el INE. Mira, Jaime, creo que es importante poner un poco de contexto. Ciertamente, el Instituto Nacional Electoral permanentemente hace una serie de monitoreos relacionados con la presencia del INE, algunas de las actividades importantes de los debates públicos en donde podría estar involucrado y lo que ocurre en esta ocasión es que en efecto se hizo un sondeo como de los que se hacen trimestralmente bueno, los resultados fueron los que salieron a la luz pública. Es interesante decir que el INE no ocultó nada. El INE lo que hizo fue hacer pública la información que salió de un sondeo interno que realizó. Ahora, si tú me preguntas a mí, hay una serie de preguntas sobre la reforma electoral, pues que eran muy obvias de contestar y que difícilmente iban a tener una posición contraria. Si le preguntas a la gente, ¿está usted de acuerdo con que los partidos políticos reciban menos recursos? Pues es evidente que la gente va a decir que sí. Y si la reforma del presidente Andrés Manuel López Obrador propone justamente reducir el financiamiento de los partidos, pues entonces se convierte en una bola que en efecto apoyaría sucintamente la reforma del presidente. Yo creo que debía haber sido en todo caso una encuesta con otros parámetros, otras variables, pensando más a fondo del contenido de lo que significa la reforma electoral en su conjunto, las cosas positivas que se pueden retomar, las cosas que no debieran aceptarse, pero bueno, el efecto político, el efecto comunicacional es el que vimos esta semana. El presidente se monta en esta encuesta, la oposición al INE se monta en esta encuesta diciendo que bueno, el pueblo apoya la reforma electoral. Y es entonces en donde viene un debate posterior muy difícil de aclarar. Yo no dudo que la encuesta sea verídica y que diga lo que dijo. Lo que me parece más complicado de explicar es si se entiende a fondo lo que significa la reforma del presidente, la propuesta de reforma del presidente Andrés Manuel López Obrador, que hemos visto que hay un debate muy amplio sobre diferentes puntos, que es lo que tenemos que ver. Y lo que podría ser un debate muy a fondo de cuestiones importantes se convierte en una guerra mediática entre el presidente de la República y el presidente del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, con consejeros que dicen, con consejeros que opinan, Ciro Murayama muy activo, muy defensor del instituto. Bueno, es su trabajo, pero bueno, yo creo que ahí tenemos un primer punto que se suma a este debate, pero que se suma a lo que ya veníamos viviendo en semanas anteriores. La Comisión Nacional de Derechos Humanos emite una recomendación, pero sobre todo porque es importante porque presenta una visión de la historia que empieza ahorita a ser utilizada por diferentes actores políticos, como si la Comisión Federal Electoral que existió antes de que existía el INE y el IFE y el INE son lo mismo. La comisionada de Derechos Humanos, Nacional de Derechos Humanos, llegó a calificar al INE como un saboteador de la voluntad popular. Y aquí es en donde el debate ya pierde mucho sentido, porque son argumentos que no tienen mucho asidero, pero que sí generan el debate político que se plantea. El Sí, claro. presidente Es que, salió a Arturo, es defender. que es tan claro como, a ver, este INE que critica el presidente y que critican los que lo critican, pues este INE le ha dado el triunfo a la izquierda en la Ciudad de México durante los últimos 27 años.
Ese Sí, INE que critican y ese INE que todos, porque todos organizamos las elecciones, o sea, cuando critican al INE nos critican a nosotros, a los que bueno, un día vamos un domingo, le regalamos un domingo a la democracia y contamos votos, hacemos papeletas, ahí estamos regalándoles un domingo de nuestra vida para contar votos. Ese es al que critican. Bueno, sí, y lo que pasa es que se olvida la historia, se olvida la forma como surgió el IFE y después el INE, y por qué había que acabar con la Comisión Federal Electoral y por qué era una cosa completamente distinta. Se olvida que desde 1990, por ejemplo, el tema de la elección de los consejeros electorales. En 1900 hemos tenido al menos tres formas diferentes de elegir consejeros electorales. Al principio, en 1990, era el presidente el que los proponía y la Cámara de Diputados los elegía. Sí, nada más que recordemos que en 1990 la mayoría siempre la tenía el Partido Revolucionario Institucional y el presidente pertenecía al Partido Revolucionario Institucional. Posteriormente vino una idea, bueno, dejemos al presidente fuera, que sean los propios partidos los que hacen las propuestas, pero con el 2/3 partes de los votos de los partidos. ¿Qué ocurrió en esa época? Ningún partido por sí mismo tenía 2/3 partes de los votos, además de que el primer Consejo General se elige por unanimidad. Y esto genera, bueno, pues una certeza muy clara. Después, otro sistema, hay que inscribirse para ser consejero electoral, hay que presentar un ensayo con las características de lo que uno imagina que debiera ser la misión del Instituto Nacional Electoral, y se pasaba por una serie de entrevistas y un proceso de selección con un comité de notables que constituyeran las quintetas de las cuales después iban a ser electos los consejeros. Un proceso muy sofisticado, como toda la ley electoral, pero que daba más certeza al respecto. Bueno, si a esto, si no se reconoce cómo se ha ido evolucionando en esto, pues pareciera muy fácil decir, no, pues que los elige el pueblo y nada más, y se olvida que con los procedimientos que tenemos en esta materia y en muchos más, lo que se ha ido perfeccionando son procedimientos electorales que dan certeza, procedimientos que permiten una vigilancia de los partidos de todos los procesos electorales, una ciudadanización que, como tú dices, Jaime, son los ciudadanos los que integran las mesas directivas de casillas y que se eligen por un procedimiento muy complicado, un sorteo primero para ver la letra y un sorteo para ver el mes del año, para que no haya ninguna posibilidad de que haya alguien que esté queriendo meterse a controlar la elección en una sola casilla. Un procedimientos muy complejos y además caros, debemos reconocer, son procedimientos caros, pero que dan certeza, que dan la participación ciudadana, que dan la garantía de que va a haber imparcialidad a la hora de contar los votos. Fíjate, por ejemplo, desde 1996, cuando la Sí. Secretaría de Gobernación deja de ser el presidente o la presidenta del Instituto Nacional Electoral, se construye un nuevo concepto que parece que se olvida, que es la autonomía. El hecho de que, imagínate ahorita que el secretario de Gobernación fuera el presidente del Consejo General del INE, que estuviera sentado en lugar de Lorenzo Córdoba. No, ¿Cuál bueno, pues autonomía ya fue, posible ¿no? de Ya la estuvo autoridad Bartlett electoral? ahí. Pues sí, exacto. Entonces, precisamente por eso Sí. hubo una ley en 96 que saca a la Secretaría de Gobernación no solamente del Consejo General del INE, sino Arturo, de cualquier actividad. déjame brincar el Cualquier corte actividad comercial para electoral. que redondees esta idea que es fundamental también escucharla y entenderla. Y ahorita regresamos para que platiques eso. Con mucho gusto. Vamos a la pausa, regresamos. 8:27. Regresamos 8:30. Arturo Sánchez, nos decías la elección del ciudadano presidente o del consejero presidente, la importancia que sea ciudadano. Ayer Guadalupe Acosta Naranjo, y hay que entender también, Guadalupe Acosta Naranjo en su momento pues fue miembro del PRD, fue muy cercano a Andrés Manuel López Obrador, hoy ya están en cuestiones encontradas, ya son oposiciones. Ayer Guadalupe Acosta Naranjo sube un video a sus redes sociales para recordarle al presidente un discurso de aquel Andrés Manuel López Obrador que resaltaba la importancia de quitarle el control de las elecciones al Estado y ciudadanizarlo, y que los partidos políticos fueran los encargados de los consejeros.
Los partidos Mira, políticos de oposición, dice el video. bueno, pero mira, fíjate que hay un tema ahí que lo puedo vincular con lo que estábamos comentando. Sacar al gobierno de las elecciones fue un gran triunfo que se da en 1996. Hoy la propuesta de la reforma, bueno, y le quitaron al gobierno absolutamente control sobre todos los procedimientos electorales, lo cual está muy bien, pero se necesitaba un órgano independiente, autónomo, imparcial. Bueno, hoy la reforma propone o sugiere que ya no sea el INE el que sea el responsable de integrar el padrón electoral, que solamente sea el responsable de integrar el listado nominal, que es un producto del padrón electoral como tal. Bueno, ¿a quién le van a dar el control del padrón electoral? Antes lo tenía la Secretaría de Gobernación. Se plantea a quién y cómo. Eso es lo que pues no se sabe, y cuando se contesta una encuesta, no, pues está muy bien que tengamos un INE más barato, pues desde luego que la gente iba a contestar que sí. Pero si por este tipo de propuestas se regresan ciertos controles electorales a órganos de gobierno, mala tarde. Mala tarde porque entonces se pierde el concepto integral de la autonomía del Instituto Nacional Electoral para poder conducir las elecciones. Te pongo otro ejemplo. Sí, el servicio profesional electoral. Desde que surge el servicio profesional electoral, lo que tú tienes es una serie de funcionarios en cada distrito, en cada estado, en las oficinas centrales del INE, que son los responsables de operar directamente la elección. No son funcionarios administrativos que simple y sencillamente hacen tareas secundarias, no. Son los que representan al Registro Federal de Electores en los estados, que hacen las tareas de capacitación en los estados y en los distritos, que organizan la elección en los estados, en los distritos, que resuelven los conflictos jurídicos en cada uno de los estados y municipios cuando se organiza una elección. Bueno, la propuesta sugiere que ya no tengamos algo así, sino que sean funcionarios temporales. Y eso hace que se pierda todo el proceso de reclutamiento, capacitación, evaluación permanente de los miembros del servicio, que son los que han garantizado que siempre haya elecciones y que siempre haya orden en todos en los procesos electorales. Es ahí en donde no se conoce a fondo qué es lo que realmente se propone, pero que muchas gentes están muy alertas de este tipo de propuestas, porque, bueno, finalmente sí se sabe que con esto se perdería la autonomía. La autonomía no es un decreto que esté en la ley, el INE es autónomo y ya. La autonomía es Claro. la suma de atribuciones que tiene el INE que le permiten actuar libre y autónomamente. Por eso la Iglesia, Coparmex, el Consejo Coordinador Empresarial, la Convención de Venecia, muchos analistas en la prensa y demás, alertan. Cuidado con una reforma que podría echar para atrás mucho de lo que ya se Por ganó supuesto. a la hora de avanzar en este proceso, y porque fue un proceso histórico, no fue, por eso me llamó tanto la atención que digan que el INE es lo mismo que la Comisión Federal Electoral. En 1970, las elecciones iguales que en 1970. No, 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 nada que Bueno, ver. pues es otra cosa, es no entender cómo gradualmente evolucionó nuestra democracia con este tipo de fenómenos que en efecto son caros, yo no digo que no, pero que son candados que garantizan la transparencia a la hora de organizar las elecciones. Claro. Que podríamos buscar un camino adelante. Te propongo una idea, ¿sí? En la próxima elección del 24 hagamos un grupo ciudadano de observadores que vigilen y revisen cada proceso electoral y que se junten ideas de cómo se pueden mejorar las cosas, en dónde se puede ahorrar dinero, cómo podrían hacerse las cosas diferentes, y después del 24 hacemos una reforma, pero con una evaluación muy clara e integral de lo que hace el Instituto Nacional Electoral Claro. el día de hoy y de lo que hacen los OPLES también. Híjole, pues Porque vamos a ver también se propone. qué destino tiene todo esto. Veíamos las descalificaciones entre Movimiento Ciudadano y el PRI el viernes, Arturo, a través de Sí. las redes sociales, echándose de unos la culpa de otros. El PAN diciendo yo no me sumo a esta. Yo siempre estoy sentado en las mesas de trabajo y escuchando, pero yo esta sí no la apoyo. Veremos, veremos. Y también los otros partidos, porque también para los otros partidos, para partidos que no son tan grandes en número de votos y en presencia, pues también esta reforma, como está planteada, no les conviene del todo. Así que veremos, porque se va a mover ahí el tablero, Arturo, en ese sentido, ¿eh? El problema es, Jaime, que en lugar de ver
este debate como una cuestión en donde tenemos que cuidar cada parte del proceso electoral y su autonomía y su independencia, se ve como una suma de votos para ver quién logra Exacto, para ver quién resulta menos afectado, quién puede ganar más sin que la democracia la pongan enfrente o encima de todos estos circunstancias. Arturo, gracias, te abrazo y te deseo un excelente fin de semana. Igualmente, mi querido Jaime, saludos a todo tu auditorio. Gracias, siempre, siempre generoso, siempre atento a nuestro llamado Arturo Sánchez Gutiérrez. 8:36, antes de la siguiente charla, recordamos lo que subió la jefa de gobierno, 8:12, Cintia Dávalos. Jaime, a través de Twitter, la jefa de gobierno pone el siguiente mensaje. Informo que la Secretaría de Seguridad Ciudadana, así como la Fiscalía de la Ciudad de México,